araquidónico, dejarlo libre, liberarlo de los fosfolípidos de la membrana. Volvemos a ácido araquidónico libre. Ese ácido araquidónico tiene muchísimas vías de metabolismo, algunas centrales, algunas hepáticas. También puede ser metabolizado por radicales libres en el pulmón y tienen que ver los metabolitos del ácido araquidónico por radicales libres en el pulmón, tienen que ver, por ejemplo, con asma. Los metabolitos del ácido araquidónico en el hígado, por otra vía, tiene que ver con hipertensión. Pero a nosotros nos interesa esta vía, la vía de las ciclooxigenasas. Entonces, ese ácido araquidónico libre puede ser metabolizado por muchas vías, entre ellas la 5-lipoxigenasa, que también nos interesa en este momento. La 5-lipoxigenasa transforma el ácido araquidónico en leucotrienos. Los leucotrienos son vasoconstrictores y quimioatrayentes y tienen una gran participación en el asma. O sea que esta vía es muy importante en el asma. Bueno. Ahora, este ácido araquidónico puede ser metabolizado por unas enzimas llamadas ciclooxigenasas. Ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, ustedes pueden encontrar que hay una ciclooxigenasa 3, en la cual actúa el acetaminofén y estas cosas, pero eso no está muy bien estudiado, ni el mecanismo de acción del acetaminofén se conoce muy bien. Entonces dejemos estas dos, ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Hay una gran diferencia entre las dos enzimas, o se pensó que había una gran diferencia entre las dos enzimas. La 1 es constitutiva, o sea, donde las prostaglandinas, donde los metabolitos del ácido araquidónico tienen una función fisiológica. Por ejemplo, es la isoenzima que está en las plaquetas y media agregación plaquetaria. Bueno, y la COX-2 se expresa en los tejidos inflamados. O sea, donde hay inflamación, donde hay agresión, allí se expresa COX-2. Por eso, la COX-1 se llama constitutiva y la COX-2 se llama inducida. Miren que estas enzimas COX-1 y COX-2 tienen dos acciones. Transforman el ácido araquidónico en prostaglandina G2, que es una molécula cíclica, y luego lo oxigenan transformándolo en prostaglandina H2. Ciclooxigenasa. Tienen esas dos funciones. Esa prostaglandina H2 puede ser metabolizada por la prostaciclina sintetasa, que nos va a producir prostaciclina o prostaglandina I2. Esa prostaglandina I2 tiene como funciones la vasodilatación y la antiagregación plaquetaria. Esta prostaglandina H2 también puede ser sintetizada por la tromboxano sintetasa, transformada por la tromboxano sintetasa, que produce tromboxano A2, vasoconstrictor y agregante plaquetario. Mire que tenemos los dos extremos, I2, vasodilatador y antiagregante, tromboxano, agregante y vasoconstrictor. También puede ser metabolizada por unas enzimas que se llaman isomerasas, a prostaglandina E2, D2, prostaglandina F2 alfa, vasoconstrictora, que también tiene implicaciones en asma. Con la D2, que es broncoconstrictora, también. La E2 está implicada en la fiebre, en la génesis de la fiebre. ¿Se acuerdan que les dije que los pirógenos eran captados por el órgano vasculoso de la lámina terminal y que allí producían prostaglandinas y esas prostaglandinas iban al hipotálamo y hacían que el hipotálamo aumentara el termostato, aumentara la temperatura que el hipotálamo en ese momento cree o establece como normal en el organismo? Bueno. Ahora bien,
Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, se llaman así para diferenciarlo de los esteroidales, o sea, de aquellos que tienen la estructura ciclopentano perhidrofenantreno. Esos que son esteroidales los vamos a ver después porque son los corticosteroides y ahí estaría, por ejemplo, la dexametasona o la betametasona. Pero estos, como no tienen la estructura ciclopentano-fenantreno, son no esteroidales, por eso se llaman AINES, antiinflamatorios no esteroidales. Y todas sus funciones dependen de la inhibición de esta enzima. Hay algunas funciones que no dependen de ella, pero para estudiarlos pues, podemos decir que todas las que nos interesan dependen de las COX. Entonces, la mayoría de los AINES inhiben tanto COX-1 como COX-2, son inespecíficos. Algunos AINES son COX-2 específicos, por ejemplo, el meloxicam, el rofecoxib, el celecoxib, la nabumetona, el nimesulide. Son COX-2 específicos. ¿Por qué COX-2 específicos? Porque se pensó que si inhibíamos solamente la COX-2, pues no íbamos a tener los efectos adversos de la aspirina o de los inespecíficos, porque solo íbamos a inhibir la ciclooxigenasa en los tejidos inflamados y íbamos a dejar la COX-1 en los tejidos donde las prostaglandinas tienen acciones fisiológicas. Ya lo vamos a ver con una diapositiva de la producción de ácido clorhídrico. Bueno. Eso no es tan así y hoy en día se sabe que hay COX-2 inducida y constitutiva y hay COX-2 inducida y constitutiva y que los COX-2 tienen sus propios efectos adversos. O sea que no es tan así como se creyó en un comienzo. Ahora, estos AINES en un comienzo se llamaron AAAs. Podríamos llamarlos tetra A, o sea, antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios y antiagregantes plaquetarios. Ese antiagregante plaquetario solo se deja para la aspirina, para el ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? Porque la unión del ácido acetilsalicílico a las ciclooxigenasas es irreversible y por lo tanto, al unirse a la COX-1 plaquetaria las daña para toda la vida. Acuérdense que las plaquetas tienen una vida media entre 7 y 9 días. Mientras que los demás AINES, su acción no es irreversible, es reversible y por lo tanto la plaqueta puede volver a agregarse. Mientras que con la aspirina no, y por eso es el antiagregante o el AINE antiagregante por excelencia. Bueno, entonces todos los AINES serían analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y antiagregantes plaquetarios, unos reversibles y la aspirina irreversible, y por eso se usa ella como antiagregante plaquetaria cardiovascular. Pero ¿por qué es antiinflamatorio? ¿Por qué es analgésico, por ejemplo? Porque las prostaglandinas son álgicas, las prostaglandinas causan dolor. Si nosotros inhibimos la producción de prostaglandinas, inhibimos dolor. ¿Por qué son antiinflamatorios? Porque las prostaglandinas generan vasodilatación, extravasación de plasma, rubor, los signos cardinales de la inflamación. Por eso son antiinflamatorios. ¿Por qué son antipiréticas? Porque inhiben la producción de prostaglandinas a nivel periacueductal, por ejemplo, en el núcleo vasculoso, en el órgano vasculoso de la lámina terminal, y entonces no se puede generar la fiebre porque no hay prostaglandinas que modifiquen el termostato en el hipotálamo. Las prostaglandinas bajan el umbral del dolor. O sea que lo que antes no dolía, si hay prostaglandinas, ahora duele. Ahora miremos algunos efectos adversos. Las prostaglandinas en el estómago, ya lo vamos a ver, crean
un manto citoprotector gástrico que está aquí. Crean un manto citoprotector y entonces protege a las células del estómago, por ejemplo, de la lesión que puede sufrir por el ácido clorhídrico. Miren ustedes que ahí, en la membrana celular, en el estómago, el pH es cercano a la neutralidad, mientras la luz del estómago, el pH es cercano a 1. ¿Ven la importancia del manto citoprotector? Entonces, miren ustedes, si usted se toma una aspirina, un AINE, pues no hay prostaglandinas, no hay acción de las COX, no hay prostaglandinas. Si no hay prostaglandinas, no hay manto citoprotector. Por eso, uno de los efectos adversos de las COX, de los AINES, es la gastritis y las úlceras pépticas. ¿Estamos? Ahora miren ustedes que si no hay prostaglandina H2, no hay tromboxanos. Si no hay tromboxanos, no hay agregación plaquetaria. ¿Sí? Bueno. Y en este cuadro es muy importante porque ustedes pueden explicar todo. Si no hay prostaglandinas, hay vasoconstricción en el riñón. Por eso los AINES pueden producir falla renal, tanto aguda como crónica por el abuso de estos analgésicos. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué pasa con el acetaminofén? Bueno, la mayoría de los AINES son ácidos y esa también puede ser una de las razones por las cuales causan gastritis. Pero la nabumetona y el acetaminofén no son ácidos. Además, el acetaminofén no causa gastritis, no causa úlceras, no causa agregación plaquetaria y no es antiinflamatorio. Por todas estas razones, no se considera al acetaminofén un AINE. Por eso en algunos libros dicen analgésicos AINES y acetaminofén, los separan de allí. O analgésicos ácidos y no ácidos, los separan allí. Bueno. Además, por ejemplo, ustedes no le pueden dar ácido acetil salicílico a un niño, sobre todo aquellos que han tenido enfermedades virales. En esos niños que han sufrido enfermedades virales, la aspirina causa síndrome de Rey o de Reye, así tal se escribe, que es una encefalopatía hepática. ¿Qué quiere decir es una encefalopatía hepática? La aspirina en esos niños causa daño hepático, el hígado deja de metabolizar el amoníaco se acumula, atraviesa la barrera hematoencefálica y produce convulsión. Encefalopatía de origen hepático. Por eso los AINES más recomendados en niños está el acetaminofén, está el ibuprofeno, no la aspirina. Bueno, algunos AINES tienen unas indicaciones específicas y otros no. Por ejemplo, el meloxicam, que es un COX-2 específico, es muy bueno en dolores de origen muscular. La indometacina, por ejemplo, es muy utilizada cuando ductos arteriosos no se cierran en el nacimiento. Se cree o se piensa que no se cierra porque la prostaglandina I2 lo mantiene abierto. Si nosotros damos indometacina, se deja de producir prostaglandina I2 y el ductus arterioso se va a cerrar. Ahora, no todos los tejidos producen todas las prostaglandinas que hay aquí. Algunos tienen una síntesis dirigida a una de las prostaglandinas. Y entonces ustedes encuentran que algunos problemas de uterinos, en algunas
que cursan con hemorragias y esto, los AINES están indicados. Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué está indicado si va a causar antiagregación y mayor hemorragia? No, porque en ese momento y en esa patología, la vía del ácido araquidónico en el útero no está dirigida hacia tromboxanos. O sea, allí no inhibimos tromboxanos, inhibimos prostaglandinas porque en ese momento el útero no está produciendo tromboxanos. ¿Sí? Entonces, tienen que tener muy en cuenta que no todo este cuadro, esta cascada, se produce en todos los tejidos. Hay tejidos que producen, por ejemplo, los vasos sanguíneos, metabolizarán el ácido araquidónico únicamente y exclusivamente con prostaglandina I2, o el epitelio gástrico. Dependiendo del tejido, la síntesis se dirige a uno u otro lado. Ahora miren ustedes acá otra cosa muy importante. En un paciente asmático, nosotros damos, o el paciente se toma un ibuprofeno, por ejemplo, una aspirina para un dolor. ¿Sí? ¿Qué pasa? El AINE va a inhibir esta vía, va a inhibir toda esta vía aquí para abajo. Pero el ácido araquidónico, mire que va a estar libre. Y entonces va a haber más ácido araquidónico para ser metabolizado por esta vía, que nos va a producir leucotrienos y que nos va a producir broncoconstricción, que nos puede desencadenar una crisis asmática. Por eso, ojo, mucho cuidado con los AINES en personas asmáticas. Ahora, la antiagregación plaquetaria, por ejemplo, con aspirina, sucede a dosis muchísimo más pequeñas, por ejemplo, menos de 100 miligramos, mientras el efecto analgésico generalmente son 500 miligramos. Entonces, la antiagregación plaquetaria con aspirina, ya la vamos a ver en anticoagulantes, ocurre con dosis muchísimo menores que la acción analgésica. Pero aún así, a dosis tan pequeñas, muchos pacientes no toleran por los efectos gástricos la aspirina a esas dosis tan pequeñas. Bueno, miremos acá. Esta es una célula parietal y esta es una célula epitelial. ¿Sí? Del estómago. Esta es una célula productora de ácido clorhídrico, protones más cloro. ¿Estamos? Pero vamos a ver nosotros aquí que en esa vía, miren, el ácido araquidónico, en esta fisiopatología de la producción del ácido clorhídrico está incluido el ácido araquidónico. El ácido araquidónico produciendo prostaglandinas tiene dos funciones. Una, disminuye el AMP cíclico y eso disminuye la salida de la bomba de protones. La bomba de protones está en el citoplasma. Cuando nosotros comemos, el nervio vago libera acetilcolina y la acetilcolina más la gastrina hacen que la célula enterocromáfil libere histamina. Esos tres mecanismos, acetilcolina, histamina y gastrina, hacen que la bomba de protones se desplace hacia la membrana luminal, hacia la luz del estómago, hacia la membrana luminal. Y esa bomba de protones empieza a bombear hacia la luz del estómago, hacia la luz. Protones. El cloro sale por aquí, por estos canales, y entonces se produce el ácido clorhídrico. O sea que cada vez que nosotros comemos, los estímulos hacen que la bomba de protones salga a la superficie, a la membrana luminal, y empiece a producir ácido clorhídrico. El único que se opone a esa producción de ácido clorhídrico son las prostaglandinas. Pero las prostaglandinas tienen otra función. En la célula epitelial
crean una barrera, que es moco más bicarbonato, que es un manto citoprotector en toda esta superficie. Por lo tanto, el ácido clorhídrico no afecta o no daña la superficie del estómago o el manto epitelial del estómago. ¿Estamos? Bueno. Miren ustedes que aquí hay bueno, podría ser 3 grupos de fármacos que actúan en este sistema. Si ustedes toman aspirina, un paciente que tome aspirina, por un lado se va a quitar este freno, o sea, se va a producir más ácido clorhídrico, y por otro lado no se va a producir el manto citoprotector. El resultado, pues, gastritis o úlceras pépticas. Miren ustedes acá, que también hoy vamos a ver antihistamínicos, que los antihistamínicos H1 son medicamentos en el tratamiento de las alergias, mientras que los antihistamínicos H2, mírenlos acá, ranitidina, cimetidina, famotidina, nizatidina, aquí el más usado es la ranitidina, ¿sí? Disminuyen la producción de ácido clorhídrico. O sea, los anti-H2 son utilizados en el tratamiento o para la resolución de las úlceras pépticas, ¿sí? Y otros fármacos, por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones, pues los vamos a ver en digestivo. Bueno, este misoprostol que ustedes están acá, muy seguramente ya han visto ahí la palabra, pues es un análogo de la prostaglandina. Inicialmente salió al mercado para esta indicación: disminuir la producción de ácido clorhídrico. Pero las prostaglandinas están implicadas en la génesis del parto. Hoy en día, el misoprostol o el Cytotec, pues todos lo conocen como un fármaco abortivo o un fármaco utilizado en ginecología. ¿Sí? Bueno. Entonces, esta es la razón por la cual los AINES causan gastritis. Porque las prostaglandinas en el estómago tienen 2 funciones: disminuyen la producción de ácido clorhídrico y crean el manto citoprotector. Si nosotros quitamos esas 2 funciones, pues miren ustedes que el epitelio, la membrana luminal, queda sin protección y el ácido clorhídrico la puede agredir. Profe, Señor. una pregunta, es que tengo entendido, no sé si estoy equivocado, que la ranitidina ya salió de circulación. ¿La quema, no? La ranitidina. No. A ver, espere, la ponemos otra vez aquí. A ver. O sea, que ya no están comercializando. No, ¿qué pasa con este? A ver. ¿Qué pasa con este esquema? Pues que hay fármacos que hoy en día se utilizan más que otros. Entonces, hoy los fármacos que más se utilizan son los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, ustedes oyen omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol, deslansoprazol. Ellos son los que se están utilizando. ¿Sí? Porque estos antihistamínicos son muy buenos para disminuir la producción de ácido clorhídrico, sobre todo en la noche. Mientras que estos lo inhiben tanto de día como de noche. Además, estos fármacos inhiben de forma irreversible la bomba de protones, o sea, la dejan aquí quieta. ¿Sí? O sea, que para que la célula produzca ácido clorhídrico debe empezar, o primero debe fabricar nuevas bombas de protones. Entonces, son los fármacos que están mandando hoy en día. Los fármacos del futuro son estos. Inhibidores de estos canales de potasio, voropesan, rabepresan, soraprasan. Estos son los del futuro, estos son los de la actualidad. Son muchísimo mejores, obviamente, que los antihistamínicos, pero no quiere decir que estos fármacos hayan salido del mercado. Se usan menos, ¿sí? Pero sí se usan. Además, la ranitidina, como vamos a ver, tiene en algunas partes, no la utilizan endovenosamente porque su administración rápida produce efectos adversos, en otras partes sí la usan, ¿sí?
Me imagino que con los años podrán salir del mercado o ser reemplazados definitivamente por estos dos grupos de fármacos, los inhibidores de la bomba de protones y los PCAPs. Pero hoy en día todavía se usa, son fármacos pues, muchísimo más baratos y eso hace que todavía se usen. Inclusive en algunos procesos alérgicos se mezclan con los antihistamínicos H1 para una mayor efectividad. O sea, no han salido como tal del mercado. Su uso ha disminuido, pero todavía se usa. Podríamos decir que obviamente su uso ha disminuido muchísimo más intrahospitalariamente que a nivel de farmacias. Sí, obviamente, pues si hay un fármaco que es más eficiente y más nuevo, pues intrahospitalariamente se hace más rápido el cambio que a nivel comunidad o a nivel ciudadano, no sé cuál sería la palabra allí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Volvamos aquí a AINES. Entonces, ya saben ustedes por qué los inhibidores, ya saben cómo actúan los AINES, ya saben por qué producen úlceras, por qué son antipiréticos, por qué son antiinflamatorios, por qué son analgésicos. Ahora, estos son los AINES que más están en el mercado. Hay algunas cosas que no entiende uno muy bien. Por ejemplo, entre estos inhibidores selectivos de la COX-2 está el nimesulide. Me gustaría que buscaran o leyeran, el nimesulide fue retirado de la mayor parte del mundo por problemas hepáticos. Hay muy pocos países que lo siguen usando a pesar de que se ha documentado que es hepatotóxico. Entre ellos estamos nosotros. Argentina creo que lo sacó hace poco, pero por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y por qué lo retiraron en Canadá? ¿Por qué lo retiraron en Alemania? ¿Por qué lo retiraron en Estados Unidos? ¿Por qué lo retiraron en el Japón? Algo debe tener de malo la nimesulide para que todo el mundo lo retire. Nimesulide es un AINE muy utilizado, por ejemplo, en odontología, y por ahí ve uno que lo formulan muchísimo aquí en Colombia, pero sí me gustaría que ustedes leyeran. Hay otro fármaco que ocurre más o menos lo mismo, que es el metamizol o la dipirona. Está, por ejemplo, en productos como la neosaldina. Bueno, la neosaldina tiene otro problema y es que viene con un fármaco que está prohibido como dopaje, que es el isometepteno. No sé si ustedes son muy jóvenes para recordarlo, yo soy muy viejo para recordarlo, pero una ciclista colombiana salió positiva, fue despojada de una medalla en un mundial, María Luisa Calle, y ella alegaba que se había tomado una neosaldina para una migraña, para un dolor de cabeza, y que pues allí había salido el isometepteno que le causó el dopaje. Bueno, pero el cuento va que la dipirona también ha sido eliminada de la mayoría de los países del mundo. Aquí se sigue usando, se administra y ustedes intrahospitalariamente la van a ver. Y la van a oír mucho y se van a familiarizar con ella. Pero la razón es diferente. La dipirona se ha mostrado que produce granulocitosis, algunas veces mortales, en pacientes de origen ario, de origen europeo. Pero por acá, los indiecitos, o sea, nosotros no tenemos ese problema, nosotros a los colombianitos, a los peruanitos, no nos hace nada la dipirona, o no se ha documentado. O sea que con nosotros no hay ese problema de granulocitosis. Se presentan muchos efectos adversos con la dipirona, pero son por su administración rápida. Pero ven que la razón por la cual, la diferencia entre el nimesulide y la dipirona no es tóxica para nosotros, el nimesulide sí.
Pero el nimesulide, a pesar de tener la literatura que lo contraindica por el fallo hepático, aquí se sigue vendiendo. Bueno, aquí están los que son selectivos, los nuevos. Ya les digo, tienen efectos adversos propios. La nabumetona también es específica COX-2 y el meloxicam también lo es. La fenilbutazona no se usa, salió del mercado, la pueden encontrar ustedes, que hay personas que llaman algunas pomadas, llaman pomadas calientes, que las utilizan para los golpes y eso, y a veces compran o adquieren algunos productos veterinarios que contienen fenilbutazona. Entonces, allí la pueden encontrar ustedes, pero ya salió del mercado en humanos. Bueno, entonces miren ustedes que dicen derivados del ácido propiónico, del ácido acético, del ácido enólico. Por aquí hay unos que ya no se usan, por ejemplo el Postan, que era ácido mefenámico, no volvió a estar por aquí. Sí se vendía y sí se expendía aquí en Colombia, pero y todavía se consigue en algunos países, aquí no. Bueno, hay otros que tienen unos efectos adversos más marcados, por ejemplo, el diclofenaco sódico es un fármaco muy tóxico a nivel renal, pero es un fármaco muy bueno y de muy buena potencia. Hay otros que son más usados y otros que son menos usados, por ejemplo, el ácido salicílico. Pero si ustedes ven acá en la clasificación de los AINES, a pesar de que aquí está acetaminofén, para aminofenoles, el acetaminofén no es un AINE. Por ejemplo, el metamizol, pues, la dipirona no se sabe muy bien cuál es su mecanismo de acción, entonces podríamos no clasificarla como AINE. El acetaminofén sí no es un AINE, no es ácido, no produce gastritis, no es antiinflamatorio. Por todas estas razones, no se sabe cómo actúa. Algunos dicen que actúa sobre la ciclooxigenasa 3, pero eso no está demostrado. El acetaminofén tiene un problema que ustedes deben conocerlo y deben aprendérselo. Es hepatotóxico a altas dosis. Y el antídoto es la N-acetilcisteína. Y entre otras cosas, luego la vamos a ver como glucolítico. Pero la N-acetilcisteína es el antídoto de la intoxicación con acetaminofén. Hubo un tiempo, por ahí en los 70, 80, que estuvo de moda el suicidarse con acetaminofén, sobre todo en Inglaterra. Entonces empezaron a vender el acetaminofén de una vez con la N-acetilcisteína para evitar esos intentos suicidas. Hoy en día, pues el acetaminofén no viene con N-acetilcisteína, pero deben tener ustedes en cuenta con el acetaminofén que es un muy buen analgésico en niños con el ibuprofeno. Bueno, aquí está el ácido mefenámico. Aquí hay algunas características de algunos de esos AINES. Como les digo, estos selectivos COX-2 tienen sus propios efectos adversos. Por ejemplo, aquí había uno que se llamaba Rofecoxib, ya no lo ven por aquí. Estos COXIB tienen un problema, es que son selectivos de COX-2. La COX-2 es la isoforma inducida por la inflamación o por el traumatismo. Pero miren que en los vasos sanguíneos la COX-2 es constitutiva. Está allí y produce prostaglandina I2 en los vasos sanguíneos. Al producir prostaglandina I2, pues la prostaglandina I2 va a ejercer dos acciones, o la prostaciclina. Lo mismo decir prostaglandina I2 o prostaciclina. Va a ejercer dos acciones, vasodilatación y antiagregación plaquetaria. Bueno, entonces con el COXIB inhibimos esa COX-2 y el epitelio vascular no puede producir prostaglandina. O sea, no tiene esas dos protecciones.
ni antiagregante plaquetario ni la vasodilatación. Pero en las plaquetas, la COX que anda es la COX-1, la que está constitutiva es la COX-1. Y a estos COSIP no le hacen nada. Entonces mire que las plaquetas tienen todo el potencial para agregarse, pero el epitelio no tiene el potencial para defenderse. ¿Ven lo peligroso que es eso? No tienen los vasos sanguíneos la protección antiagregante o vasodilatadora de la COX-2, porque la quitamos. Pero no le hicimos nada a las plaquetas que tienen la COX-1 y se pueden agregar y producir un trombo. Entonces, por eso, por ejemplo, el Rofecoxib salió del mercado. Bueno. Obviamente los AINES estarán contraindicados en cualquier situación en que sea posible una hemorragia, por ejemplo, una úlcera, por ejemplo, una cirugía reciente, pacientes con problemas hepáticos, todas aquellas situaciones en que los efectos adversos de los AINES se puedan agravar. La aspirina produce en algunos pacientes una triada que se llama triada de Samter, en la cual se produce alergia a la aspirina, pólipos nasales y asma o broncoconstricción. Entonces estaría también contraindicada allí. Como las prostaglandinas están implicadas en el mantenimiento del ductus arterioso, pues obviamente los AINES estarán contraindicados en la gestación. Ahora también están indicadas en el primero y el segundo trimestre, sobre todo por malformaciones cardíacas. Bueno. Las COX-2, sobre todo las COX-2, están implicadas en la fertilidad. Las ciclooxigenasadas. Aquí hay algunos efectos que pueden producir los AINES. Mire, aquí está la triada de Samter. Reacción pseudoalérgica se trata con metilprednisolona, que es un esteroide o un antiinflamatorio esteroide o corticoide, ¿sí? Son análogos del cortisol producida por la suprarrenal. Y tienen la estructura ciclopentano perhidrogenaltreno, por eso son esteroidales. Pólipos nasales, alergia a AINES y urticaria, y se le denomina triada de Samter. Bueno. Una de las situaciones con los AINES es que en algunas enfermedades, si ustedes quitan la fiebre, quitan el dolor, pues van a enmascarar algunos síntomas, por ejemplo, de las infecciones. Pues puede suceder el enmascaramiento de alguna enfermedad por el uso de analgésicos. Ya saben ustedes que los pacientes pediátricos no deben recibir aspirina, para ellos está el ibuprofeno o está el acetaminofén. Bueno, obviamente por el riesgo, este es algo que se lo deben aprender. El naproxeno es el AINE más seguro en cuanto a riesgo cardiovascular. Ya les explico cuál es el riesgo cardiovascular. ¿Qué es un riesgo cardiovascular? Pero mire, en pacientes con riesgo cardiovascular, ustedes deben usar naproxeno. ¿Sí? Mientras que el Rofecoxib, que ya salió, el diclofenaco, que también tiene un gran riesgo de producir falla renal, la indometacina, el etodolaco, el heterocoxib, tienen más riesgo cardiovascular. Ahora, ¿qué es riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular es el riesgo que usted tiene a 10 años de sufrir un evento cardiovascular mayor, por ejemplo, un infarto del miocardio.
Entonces, si usted es joven, pues tiene poco riesgo cardiovascular, pero al ser adulto, y si es adulto, y además es fumador, y además tiene los triglicéridos altos, pues obviamente el riesgo cardiovascular va aumentando. Por ejemplo, pacientes con dislipidemias, pacientes con diabetes, pues su riesgo cardiovascular, pacientes obesos, pacientes con síndrome metabólico, pues van a tener un riesgo cardiovascular más alto. Y en esos pacientes con riesgo cardiovascular, pues el indicado sería el naproxeno. No sé si algún día les expliqué qué era síndrome metabólico. ¿Sí les he explicado o no? Si no, se los explico. ¿Sí lo saben o no lo saben? Ah, cuéntenme. ¿Saben qué es qué es síndrome metabólico, hijos? Alguien que diga si sí o si no. Dios. Profe, pues el síndrome metabólico creo que era, o sea, para que se cumpla hay que, digamos así, tener como unos estos requerimientos, ¿no? Sí, Que sí hijo, que, pero yo se los expliqué o no. no, 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 profe. bueno. Yo recuerdo, Entonces, no. esperen, se los explico. Mire, Listo. hay cinco situaciones en un paciente. Mire. Dislipidemias, ellas son dos, o sea, un paciente puede tener obesidad. La obesidad se mide con el perímetro de la cintura, luego lo vamos a ver. Obesidad o perímetro de la cintura alterado. Pueden tener los triglicéridos altos, puede tener las HDL bajas, puede tener hipertensión arterial y puede tener diabetes. Esos son los cinco: hipertensión, diabetes, HDL bajas, triglicéridos altos y obesidad. ¿Sí? Hay dos tipos de obesidad. La obesidad de la mujer es una obesidad sobre todo en las caderas y se denomina tipo pera. Y la obesidad del hombre, que es sobre todo en la parte abdominal, se llama obesidad androide o obesidad tipo manzana. Esa obesidad del abdominal es la que se ha estudiado que tiene mayor injerencia sobre el riesgo cardiovascular. Entonces, un paciente con 3 de esos 5 ítems se denomina un paciente con síndrome metabólico. Obviamente, esos pacientes con síndrome metabólico pues tienen un riesgo cardiovascular alto y en ellos pues estaría indicado el naproxeno y estaría contraindicado el rofecoxib, el diclofenaco, la indometacina, el etoricosib y el etodolaco. Bueno. Estas indicaciones, estas que están aquí, pues son indicaciones muy buenas porque les dicen a ustedes cómo utilizar los fármacos. Entonces, la premisa es utilizar el fármaco en la menor dosis posible por el menor tiempo posible. Muchos de estos fármacos, por ejemplo, son abusados por pacientes, por ejemplo, en la migraña, lo vamos a ver después en el sistema nervioso autónomo. Y estos AINES en esos pacientes pueden desencadenar una migraña crónica o un dolor crónico por el abuso de estos fármacos en la patología. El otro es que el abuso de estos fármacos puede producir falla renal por abuso de medicamentos, aunque su uso debe ser por largo tiempo y altas dosis. Se presentan casos de falla renal producida por analgésicos. Estos AINES pueden afectar el riñón de varias formas. Por ejemplo, al quitar las prostaglandinas se produce vasoconstricción y esto puede llevar a redistribución de la circulación y a necrosis de las nefronas y falla renal. También puede haber alergia, puede producir por reacciones alérgicas, puede producir falla renal.
y puede producir la falla renal por analgésicos a largo plazo. Bueno, aquí está, para que lo lean. Nefritis intersticial aguda, nefropatía por analgésicos, que ya les estaba hablando de ello. Bueno. Entonces miren que aquí están los fármacos, que los efectos adversos generalmente son iguales en todos. Algunos tendrán un efecto adverso más frecuente, pero son más o menos similares: la hemorragia, las úlceras gástricas, el espasmo bronquial, porque el ácido araquidónico se va hacia la vía de las lipoxigenasas, los trastornos de la tríada de Samter, el síndrome de Rey o de Reye en niños con procesos virales. Este es muy chévere porque mire que a dosis bajas el ácido acetilsalicílico reduce la excreción de ácido úrico. A altas dosis no lo hace, pero a bajas dosis reduce la excreción de ácido úrico. Entonces miren ustedes que los pacientes que tienen problemas de gota, las dosis bajas de antiagregación plaquetaria de la aspirina puede desencadenar un ataque de gota. Bueno. Estos son los COX-2, miren que también tienen sus efectos adversos. Miren que entre esos efectos adversos no están las úlceras, no están las hemorragias, porque ellos no las producen, porque son COX-2 específicos, pero mire que produce hiperpotasemia, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, tos, disnea, dolor abdominal, empeoramiento de las alergias, sinusitis, o sea, tienen sus propios efectos adversos. A veces la gente tiende a pensar que como son COX-2 específicos, no tienen efectos adversos. Sí, claro, tienen sus propios efectos adversos, obviamente diferentes a los inhibidores no selectivos. Y aquí les coloqué lo de la dipirona para que ustedes tengan, o lean por qué la dipirona se sigue utilizando aquí en Colombia, a pesar de que en la mayoría de los países del mundo salió. El riesgo de granulocitosis se ha documentado cercano al 0.1% y el de anemia plástica cercano a 0 en los estudios hechos en Latinoamérica, porque es una reacción genéticamente mediada y afecta más a las personas de origen ario que a nosotros, que a los latinoamericanos. Bueno. Vamos a ver antihistamínicos por acá. Entonces aquí nosotros tenemos, para que haya una ley, bueno, las reacciones inmunomediadas están clasificadas como reacciones de tipo 1, que son las mediadas por inmunoglobulina E, y son las alergias. También hay reacciones inmunomediadas tipo 2, que son las enfermedades autoinmunes. Y hay enfermedades inmunomediadas tipo 3, y hay enfermedades que son las mediadas por los complejos antígeno-anticuerpo. El anticuerpo se une al antígeno, lo desactiva y debe separarse para poderse eliminar. Cuando estos complejos autoinmunes, antígeno-anticuerpo, no se separan, pues pueden lesionar las nefronas y producir falla renal por complejos autoinmunes. Y la tipo 4, que ustedes ya saben, que es mediada por linfocitos T, son los granulomas, por ejemplo, en la tuberculosis. Pero para que se produzca esto, primero debe ocurrir una sensibilización. La primera vez que nosotros estamos expuestos al alergeno, se produce una sensibilización, se produce inmunoglobulina E, y esa inmunoglobulina E se va a pegar a los mastocitos. Y entonces es inmunoglobulina E específica para ese antígeno, y vamos a tener nosotros ya células de nuestro sistema inmune activadas. En la segunda
vez que nosotros nos exponemos al alergeno, pues este alergeno va a actuar o va a interactuar con esa inmunoglobulina E y se va a producir la liberación de mediadores de la inflamación, por ejemplo, la histamina. Y la histamina, actuando sobre receptores H1, pues nos va a producir la vasodilatación o el shock anafiláctico o la alergia. Y aquí está, antígeno, producción de inmunoglobulina E, o sea, la sensibilización, inmunoglobulina E unida a basófilos de células cebadas, nuevamente el antígeno, o sea, la segunda exposición, reacción de hipersensibilidad. ¿Sí? Y aquí sí ya está la liberación de histamina y la liberación de otras sustancias, por ejemplo, tripsina, quimotripsina, y la activación de las vías del complemento. Y la histamina, con sus consecuencias, ardor, prurito, enrojecimiento, caída de la presión arterial, cefalea, pápulas, cólicos, náuseas, diarrea, broncoespasmo, edema, aumento de la producción de ácido. Les iba a... por ejemplo, en las reacciones alérgicas de las penicilinas, ustedes pueden documentar en un paciente que nunca ha recibido penicilina, pero eso no lo hace exento de la prueba de alergia a la penicilina. ¿Por qué? Pues porque nosotros recibimos pequeñas cantidades de penicilina, por ejemplo, en los alimentos, en las carnes, por ejemplo, de ave o de res o de cerdo, porque se supone que si un animal recibe esto de penicilinas, pues la carne no es apta para consumo humano y no se debe utilizar, pero pues Colombia es Colombia. Entonces nosotros podemos recibir y ser sensibilizados por esas pequeñas cantidades de penicilina que vienen en los alimentos, en los productos lácteos, aunque los productos lácteos hoy en día son muy controlados, pero en los pueblos todavía se compra leche sin hervir o sin pasteurizar, cantineada y por ahí en la calle, que sí pueden tener. Porque un campesino no va a perder la leche porque le aplicó antibiótico. Al otro día ordeña y la vende. Y allí viene la resistencia a antibióticos, allí viene la sensibilización a antibióticos y vienen los problemas con los antibióticos, sobre todo la resistencia. Entonces, un paciente puede presentar sensibilidad a las penicilinas en la primera administración terapéutica, porque obviamente la primera fue como un contaminante. Entonces miren que acá la primera es la sensibilización, la segunda vez la liberación de histamina y las consecuencias de la histamina. Por eso las reacciones de tipo 1 se llaman reacciones de hipersensibilidad mediadas por inmunoglobulina E. Listo. Esto es lo mismo. Alergeno, activación, liberación de histamina, liberación de quimasa, de tripsina, liberación de heparina, liberación de condroitin sulfato, que nos van a causar toda la sintomatología de las reacciones de hipersensibilidad o las reacciones de shock anafiláctico. Son dos cosas muy distintas. La vasodilatación y la caída de la presión arterial de shock anafiláctico es tratada con catecolaminas, adrenalina, y las alergias pues son tratadas con antihistamínicos H1. Lo mismo. Bueno. Entonces miren que la histamina en el sistema nervioso central tiene unas acciones como neurotransmisor, intensifica el estado de vigilia, y esto es porque algunos neurolépticos que nosotros vimos tenían como efecto adverso bloquear la histamina y producir sueño y aumentar el consumo de alimentos. Y aquí está porque los neurolépticos o los antipsicóticos producen aumento de peso. Porque no son específicos y tienen acciones sobre la histamina. Ahora,
En el estómago, pues ya saben ustedes que los receptores H2 activan la bomba de protones y aumentan la producción de ácido clorhídrico, y que los antihistamínicos H2 son fármacos, antihistamínicos H2 son fármacos utilizados en la resolución de las úlceras pépticas, mientras que los antihistamínicos H1 son utilizados en las alergias. En algunas alergias que no responden bien a los anti-H1, hay documentada la utilización de la mezcla o el uso simultáneo de antagonistas H1 y antagonistas H2. La histamina realmente tiene 4 tipos de receptores. Hay un fármaco que actúa, la beta-histidina, en H3, y se utiliza en el tratamiento del vértigo, y el nombre comercial es Verum, beta-histidina. Pero por el momento, pues en esta clase solo vamos a ver antihistamínicos H1. Aquí están, miren ustedes que aquí se dice primera generación y y tercera generación. Los fármacos de primera generación son muy inespecíficos, actúan más sobre el sistema nervioso central y tienen como efecto adverso que son muy sedantes, producen sueño. Por eso algunos de estos fármacos, por ejemplo el dimenildinato, es utilizado en el mareo del bus, en el mareo de traslación, el mareol, pues producen sueño, y entonces el paciente pues se va a ir dormido en el bus y no va a tener el problema del mareo, del emesis por traslación. Entonces, todos estos fármacos de primera generación causan sueño o causan más sueño. Los de segunda generación, estos no son sedantes, sino tienen efectos antimuscarínicos. Algunos de ellos aumentan el periodo QT y producen arritmias. Por eso hoy en día salieron los de tercera generación. La desloratadina, la levocetiricida y la fexofenamida. Son de tercera generación y tienen obviamente muchísimo menos efectos cardiovasculares que los de segunda generación. ¿Estamos? Bueno. Esos dos que están subrayados ya salieron del mercado. Bueno. Entonces miren ustedes que hoy en día pues se prefieren los de segunda y tercera generación porque no tienen un efecto sedante, y los de primera generación pues tienen la indicación de las alergias, de las reacciones de hipersensibilidad, pero tienen otras indicaciones por su efecto sedante, por ejemplo el dimenildinato o aquí hay otra difenigramina. La difenigramina viene en algunos productos para la gripa, para la sintomatología de la gripa, por ejemplo, creo que viene en el Paz Noche, ¿sí? Pues porque obviamente tiene un efecto sedante y ayuda a la conciliación del sueño, pero pues no tiene nada que ver en el tratamiento en sí de la gripa, porque ustedes saben que es una enfermedad viral. Miremos opioides. Los opioides, pues ustedes saben, es uno de los fármacos más viejos, más antiguos, que se han utilizado y de los cuales se han abusado. Hay una clasificación muy importante de los opioides, que es esta, mire, opiáceos, que son los derivados de la amapola, de la dormidera, mientras que los opioides significa cualquier fármaco, ya sea sintético o natural, que son similares a la morfina. Bueno, ¿qué característica es importante de estos medicamentos, de los opioides? Primero, que nosotros endógenamente tenemos un sistema opioide.
que se llaman las endorfinas. Estas endorfinas tienen como fin la disminución del dolor. Estas endorfinas endógenas actúan sobre unos receptores que son estos. Actúan sobre el receptor delta, sobre el receptor kappa y sobre el receptor mu. Hoy en día se llaman DOP, COD, MOP, ¿sí? Pero ustedes en la mayoría de los libros, sobre todo libros viejos de la biblioteca, los van a encontrar como receptor delta, receptor kappa y receptor mu. Este receptor de nociceptina está en entredicho porque el antídoto de los opioides es la naloxona. La naloxona revierte las acciones sobre estos receptores, pero no revierte las acciones sobre este receptor. Entonces, hoy en día está muy entredicho si este receptor es verdaderamente un receptor para opioides. Pero quédense con estos receptores: delta, kappa y mu. Mu, por ejemplo, genera la mayoría de los efectos analgésicos de la mayoría de los opioides. Este también pues ejerce unos efectos adversos. Ahora bien, el sistema analgesia, o sea, el sistema de las endorfinas, por aquí se los voy a mostrar. Por aquí está, no sé. Bueno, ahorita lo vemos por ahí, ya no lo encontré. Ese sistema endógeno de las endorfinas está hecho para actuar sobre esos receptores y disminuir tanto las vías aferentes del dolor como las vías centrales y las vías eferentes. O sea, actúa a los 3 niveles del arco del potencial de acción o el arco reflejo del dolor. A todos los niveles actúan los opioides. Ahora bien, si las plantas tienen un sistema opioide, sustancias opioides que disminuyen el dolor, la mayoría de los animales lo tienen y el hombre lo tiene, pues eso nos habla de un origen común, de una evolución con un sistema opioide endógeno que se ha mantenido a través de esa evolución. Hay unos fármacos opioides que tienen afinidad por estos receptores, pero no tienen eficacia, como son la naloxona y la naltrexona. Y por eso esos 2 medicamentos se utilizan como antídotos en la intoxicación por opioides, naloxona y naltrexona. La metadona es un fármaco que tiene una afinidad y una eficacia débil y se utiliza para intentar que por ejemplo, adictos a la heroína la dejen de consumir. También está entredicho tratar a un adicto con otro fármaco que, aunque de menos potencia, también causa adicción. Generalmente estas personas terminan siendo adictas tanto a la heroína como a la metadona. Bueno. Ahora hay fármacos muy, muy potentes como los sintéticos, fentanil, alfentanil, rabifentanil, que son hasta 1000 veces más potentes que la morfina. Hoy en día se utilizan en anestesia, se utilizan en parches para el dolor, por ejemplo, el dolor oncológico, pero tienen un gran problema. Son el fármaco de abuso que está mandando la parada en el mercado ilegal, el fentanil. Con la ventaja que, como es un fármaco sintético, pues lo están produciendo, por ejemplo, lo produce México, y no tienen que andar llevando la cocaína de Colombia, de Bolivia, de Perú, de los productores. Ya ellos están fabricando tanto los precursores como los opioides, como el opioide como el fentanilo, y es el fármaco que hoy en día está causando la mayor muerte por sobredosis en los Estados Unidos. Hay otros medicamentos como el tramadol, que a pesar de ser débil, inhibe la recaptura de dopamina, inhibe la recaptura de serotonina, o sea, ya tienen otros mecanismos. También el tapentadol, que es nuevo, ya lo vamos a ver. Bueno.
Entonces hay agonistas, agonistas parciales, agonistas antagonistas y antagonistas. Aquí una cosa interesante con la naloxona y la naltrexona es que la acupuntura, si un paciente es sometido a acupuntura y le aplican naloxona o naltrexona, la acupuntura no tiene ningún efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que la acupuntura libera endorfina, libera el sistema opioide endógeno y que así puede disminuir el dolor. Bueno, ¿listo? Ahora bien, los opioides pues, deben liberar dopamina en el núcleo accumbens, y al liberar dopamina en el núcleo accumbens, pues son fármacos que causan adicción, y por eso son fármacos de control. Tienen unos efectos adversos que son característicos de todos. Por ejemplo, todos producen adicción, obviamente los antagonistas no, todos producen adicción, todos producen disminución del peristaltismo intestinal, lo cual nos lleva a estreñimiento, lo cual hace que algunos fármacos como el difenoxilato o la loperamida, que son opioides, que tuvieron un uso como antidiarreicos. Todos producen depresión respiratoria, al paciente se le olvida respirar. Si usted le dice, él puede volver a su frecuencia respiratoria normal, si no, pues él va dejando de respirar. Producen coma, producen vómito, producen aumento de la presión intracraneana, producen pupilas puntiformes. De todos esos, hay una tríada característica del paciente intoxicado con opioides, que son depresión respiratoria, pupilas puntiformes y coma. Y esa triada pues, del paciente se trata con los antagonistas, en este caso la naloxona y la naltrexona, que ustedes ya saben que tiene afinidad, pero no tiene eficacia. El mayor uso de estos, aunque el mayor uso de estos fármacos opioides es el tratamiento del dolor, pues tienen otros tratamientos, por ejemplo, lo pueden encontrar ustedes en antitusivos, fármacos en el tratamiento de la tos, por ejemplo, la codeína o un opioide sintético que es el dextrometorfano. No hay pruebas contundentes de que funcionen como antitusivos y están contraindicados en personas menores de 18 años, o en niños o en adolescentes menores de 18 años. Bueno. Ahora bien, miremoslos acá. Miren ustedes que si nosotros tenemos la morfina con un 1 de capacidad analgésica, pues hay unos que tienen una menor incidencia, una menor potencia, por ejemplo el tramadol, ustedes que es 10 veces, más o menos 10 veces menos potente que la morfina, la meperidina sería la mitad de potente que la morfina, el destropropoxifeno, que se usa como antitusivo, sería una quinta parte de la potencia de la morfina. Y la codeína, pues, muchísimo menos. Estos dos no se utilizan como analgésicos, se utilizan como antitusivos, y aquí podríamos colocar otros, como por ejemplo la loperamida y difenoxilato, que son opioides utilizados como antidiarreicos. Hoy en día no se usan, ¿no? El Pangetán y el Lomotil, que eran opioides utilizados como antidiarreicos, pero creo que el Lomotil salió del mercado. Bueno, aquí está. ¿Profe? Señor. ¿Por qué la morfina es utilizada en el protocolo de fin de vida? Ya, mire. Hay un protocolo cuando ya el paciente no tiene nada que hacerle, solo estamos esperando la muerte del paciente, pero pues esa muerte debe ser una muerte sin dolor, ¿sí? En las mejores condiciones, o la mejor dignidad posible, no sé si sea la palabra, pero sí en las mejores condiciones, sobre todo sin dolor, por ejemplo, entonces allí
Allí hay cosas interesantes, por ejemplo, me voy a explicar. Hay un herbicida que es el paraquat, no tiene antídoto, pero su mecanismo de acción es producir unas grandes cascadas de radicales libres. Y esas cascadas de radicales libres terminan por dañar el pulmón. Pero el oxígeno está contraindicado en esos pacientes. ¿Por qué está contraindicado? Pues que el oxígeno va a producir más radicales libres y va a empeorar el cuadro. Pero si el paciente ya está en estado terminal, estamos esperando solo la resolución, pues el oxígeno está indicado, porque no vamos, encima de que se va a morir, pues no lo vamos a dejar morir por asfixia, ¿sí? No lo vamos a hacer sufrir. Ese sería el fin último, ¿sí? Lo mismo de estos fármacos. Si es un paciente terminal, por ejemplo, por un proceso oncológico, ya no hay nada que hacer, ya se activó el protocolo de fin de vida, pues eso no quiere decir que vamos a esperar que el paciente muera con dolor o muera por asfixia. ¿Estamos? Entonces, por eso están indicados, porque se debe garantizar que el paciente, o se debe hacer todo lo posible para que el paciente finalice su vida sin dolor, sin angustia, en lo más tranquilo posible. Pero miren Profe, ustedes, señora. es que escuché algo que por lo menos la morfina como que la iban a aplicar en ese paciente porque tenía la presión muy baja y la morfina como que ayudaba a disminuirla más y pues aplicándole eso pues ya era como No, no, digamos no, así entre comillas una inyección letal, algo así. no, 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 pero, pero miremoslo por otro, pero, o sea, volvimos la pregunta suya. Por ejemplo, la morfina se utiliza en infarto agudo del miocardio, ¿sí? Y uno diría, bueno, sí, se utiliza porque en el infarto hay dolor, ¿sí? Y entonces le quita el dolor al paciente con infarto y lo tranquiliza, y eso es muy importante. Pero la morfina además quita el simpático, la morfina además es vasodilatadora. Y además quita la angustia. Entonces, miren ustedes que en el infarto no solamente lo estamos utilizando por su efecto analgésico, sino como lo que usted dice, como un vasodilatador y como un fármaco simpaticolítico. Cuando ustedes escuchen lítico, quiere decir que no deja actuar, ¿sí? Entonces, fármaco simpaticolítico quiere decir que no deja actuar al simpático. Y trópico, pues que ayuda o es agonista. Estamos, pero no, la morfina en el protocolo de fin de vida se utiliza sobre todo fundamentalmente para que el paciente muera sin dolor. ¿Estamos? Bueno, Gracias, miren profe. ustedes, señora, Gracias, bueno, profe. miren ustedes que la heroína es 3 o 4 veces más potente que la morfina, pero la metadona es simplemente 1.5. Entonces, pacientes adictos a la heroína son tratados como para deshabituarlos de la droga más potente con metadona, que terminan siendo adictos a la heroína y adictos a la metadona. Pero miren ustedes que si nosotros vamos subiendo, podemos llegar a los más potentes, 1000 veces más potentes que la morfina, como el sulfentanilo o el remi o el fentanilo, que son hasta 100 veces más potentes que la morfina. Estos fármacos, ustedes se acuerdan, los vimos en anestesia, porque son capaces de inducir, o son fármacos utilizados allí en anestesia. Hay parches de estos medicamentos que se utilizan en el tratamiento del dolor. Bueno. Aquí están los que más se usan, por ejemplo, los antagonistas, naloxona, naltrexona, morfina, fentanilo, meperidina, codeína. Hizo algunos efectos, analgesia, sedación, vómito, depresión respiratoria. Prurito, muchos de estos opioides son capaces de liberar histamina directamente de las células más, sin necesidad del proceso de activación de inmunoglobulina E. O sea, ellos pueden hacer que la célula libere histamina. Retención urinaria, dependencia física, pues eso ya lo conocen ustedes.
Por ejemplo, Santander de Quilichao tiene, yo creo que es el municipio de Colombia con más adictos a los opioides. Tiene un gran problema con los opioides, pues por las cercanías de los sitios de producción. Bueno. Los efectos adversos de la morfina, pues podríamos nosotros generalizarlos a todos los opioides. Cefalea, convulsiones, ansiedad, rigidez muscular, alucinaciones, efectos sobre el sistema cardiovascular, resequedad en la boca, estreñimiento, ya les había hablado que por esto se utilizan en el tratamiento de la diarrea, porque la diarrea es un mecanismo de defensa y por eso, por ejemplo, si es una sustancia irritante que está causando la diarrea, pues si nosotros la quitamos, vamos a hacer que esa sustancia irritante cause más daño. Por eso los antidiarreicos, a pesar de lo que la gente cree, no son medicamentos muy usados. Se dejan pues para a veces en clase yo les digo para situaciones especiales, una fiesta, un concierto, y uno con diarrea, bueno, no va a ir a un concierto de reggaetón a saltar allá. Entonces ahí estaría como indicado para uso recreacional los antidiarreicos, pero no son fármacos de un gran uso terapéutico. Bueno, pueden causar problemas de disminución de la liberación de hormonas sexuales y por eso pueden producir infertilidad, disminución de la libido, impotencia. Por aquí debe estar eso. Entonces todos los efectos, todos los fármacos, todos los opioides van a tener los mismos efectos adversos y la tríada característica de la intoxicación: depresión respiratoria, pupilas puntiformes y coma. Todos van a producir boca seca, todos van a producir estreñimiento, todos van a producir hipotensión, que era de lo que hablaba su compañero. Todos van a producir adicción por liberación de dopamina. Si ustedes ven, por ejemplo, la adicción a heroína es una cosa tremenda. De 100 pacientes, de 100 personas que consumen heroína, como de 92 a 96 se vuelven adictos. O sea, todo el mundo. Todos, casi que el 96% se vuelven adictos, es una cosa muy tenaz. Espérenles si vamos. Bueno, ahí está cada uno de los fármacos. Este fármaco, pues ya el tramadol, es un fármaco muy utilizado en el tratamiento del dolor. A veces se utiliza combinado con AINES, con acetaminofén, para evitar que la persona se vuelva resistente al opioide. Ustedes saben que las personas adictas, pues cada vez van a necesitar mayor dosis del fármaco de abuso porque se van volviendo resistentes, se van produciendo resistencia o tolerancia, que sería la palabra, al fármaco. Entonces, para evitar eso, o se intercalan las dosis de opioides con AINES, o en el caso del tramadol, se da conjunto con el AINES. Saben ustedes que que el tramadol, que es un fármaco que ustedes van a encontrar muchísimo, inhibe también la recaptación de serotonina y inhibe la recaptación de dopaminas. No solamente actúa sobre los receptores de opioides, sino que tiene estos dos mecanismos de acción. Obviamente, la mayoría de las veces que se usa un opioide, como causan vómito, pues se puede utilizar un antiemérico. Por acá había otra que me preguntaron. Se les voy a mostrar. La metadona con la desintoxicación de adictos. No, mentiras, no sirve. Es para volverlos adictos a las drogas. Esperen, ¿dónde está eso? Bueno, aquí está. Todos los opioides que producen depresión respiratoria. Aquí están. Nosotros habíamos hablado que la dopamina controlaba la prolactina. Cuando nosotros hablamos de los opioides, que son agonistas de la dopamina, pues van rápidamente, si a uno le preguntan qué pasa con la dopamina, uno va a decir, pues se disminuye
secreción porque va a haber más dopamina, porque estamos dando un fármaco dopaminérgico. Pero resulta que no. Resulta que los opioides aumentan la prolactina plasmática. Entonces ahí uno queda como loco, pero el profesor dijo que la dopamina inhibía la producción o controlaba la producción de prolactina. Resulta que en el núcleo arcuato, en la vía en la cual se genera la liberación de prolactina, en ese núcleo arcuato los agonistas mu, o sea, los agonistas sobre el receptor mu, actúan presinápticamente. ¿Sí? Y en ese actuar presinápticamente disminuyen la liberación de dopamina, allí en el núcleo arcuato. Por eso los opioides aumentan la liberación de prolactina plasmática, aunque parezca contradictorio. ¿Sí? La acción de producir vómito, pues eso lo tienen todos los agonistas dopaminérgicos. Todos los agonistas dopaminérgicos producen náuseas y vómito. Y todos los antagonistas dopaminérgicos tienen acción antiemética. Por eso algunos antipsicóticos de primera generación, no típicos, que actúan preponderantemente sobre la dopamina, son utilizados como antieméticos. Bueno, los opioides tienen otros efectos adversos, por ejemplo, inhiben o pueden producir falla suprarrenal, inhiben o disminuyen la producción de cortisol, disminuyen la producción de gonadotropinas, disminuyen la producción de andrógenos. Es muy difícil caracterizar los efectos sobre las hormonas sexuales de los opioides, dado las condiciones de vida de los adictos. Entonces, por ejemplo, si no comen, pues la amenorrea también puede ser no solamente por el abuso de los opioides, sino también por la pérdida de peso, la desnutrición. Bueno. Miren acá, y esto les decía. Primero, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sacó una escalera analgésica, en la cual, pues, dependiendo del grado del dolor, por eso les decía, mira, aquí está el botón de alarma por el VAS, la escala analógica que les mostré al comienzo. En el primer escalón decía un dolor leve a moderado, ¿sí? O sea, un dolor menor de 3, en la escala analgésica se trataba con AINES, paracetamol, metamizol o otros AINES. ¿Sí? Ya un segundo, un dolor más alto, un dolor de moderadamente intenso, aparecen los opioides débiles. Ya vimos nosotros codeína, hidrocodeína, tramadol, que si los vemos acá, pues son los opioides más débiles que estaban en nuestra escala, ¿sí? Codeína, piperidina, tramadol por debajo de la morfina. Bueno, un tercer escalón, ya un dolor intenso, entonces opioides potentes, morfina, oxicodona, buprenorfina, fentanilo, metadona, o sea, por encima de la potencia de la morfina. Y cuarto escalón, pues estarían los bloqueos y el tratamiento especializado en las clínicas de dolor, por ejemplo, los bloqueos nerviosos y estas cosas. ¿Sí? O la utilización de otras vías, por ejemplo, intratecales, espinales de los opioides potentes. Esa escala analgésica de la OMS, que la pueden encontrar por ahí en algunos libros, pues tenía la dificultad de ser una escalera. Entonces uno decía, bueno, si es un dolor intenso, no debemos pasar primero por el primero, segundo y tercer escalón para llegar al cuarto escalón, que es muy intenso, pues es una escalera. ¿Sí? Entonces tenía ese inconveniente. Entonces salió un ascensor analgésico. En el ascensor analgésico, el paciente, como en el escalón, como en el ascensor, pues acciona el botón que a él crea que necesita. ¿Sí? Si es un dolor mayor de 5, si es un dolor intenso, pues de una vez va
a accionar el botón de insoportable. Si es muy leve, pues va a accionar el botón de leve. Como en un ascensor, usted acciona el número del piso a donde va. Es lo mismo, más o menos, ¿sí? Pero miren ustedes que aquí si el dolor ya se pasa de insoportable, pues usted acciona el botón de alarma. Pero si se ve, si es un dolor leve, pues obviamente acciona el botón en más bajo y entonces va a recibir lo mismo, como en la misma escalera, solo que tiene la ventaja de que el paciente puede accionar un botón de alarma si su dolor realmente es insoportable. O en cualquier momento, porque el dolor leve en cualquier momento se puede convertir en un dolor insoportable y entonces el hombre coloca el botón de alarma en cualquier momento para recibir la terapia más indicada para su dolor. Este es muy importante que se lo aprendan porque es más o menos el tratamiento con analgésicos del dolor. Obviamente el dolor también se utilizan otros medicamentos, por ejemplo los anticonvulsivantes, los antidepresivos tricíclicos, la capsaicina, la ketamina, que serían como coadyuvantes en el tratamiento del dolor, no solamente los analgésicos. Los corticoides también se utilizan, pero eso lo vemos en la clase de dolor. Aquí solo estamos viendo los fármacos analgésicos, los opioides y los AINES sobre todo. Pero es importante que ustedes se aprendan la escala analógica y se aprendan sobre todo el ascensor analgésico para sus rotaciones por algesiología. Bueno. Esta clase de ácido úrico pues es muy pequeña, ya la habíamos explicado, sobre todo en una de las clases de farmacodinámica, pero la podemos ver aquí. El ácido úrico se produce a partir de la desintegración de las purinas y se produce por medio, sobre todo, por la enzima xantina oxidasa, que es la que produce el ácido úrico, y el ácido úrico pues es fagocitado y esa fagocitosis del ácido úrico produce ácido láctico y produce una acidificación del medio, y esa acidificación del medio produce la precipitación del ácido úrico en cristales, lo cual nos va a producir la gota y el dolor articular. Bueno, en el tratamiento de la gota tenemos entonces fármacos como el alopurinol o el febusoxtal, que inhiben la xantina oxidasa y así inhiben la producción de ácido úrico. Y tenemos la uricasa, que es una enzima que no poseemos nosotros, el fármaco se llama rasburicasa, que pasa del ácido úrico a la antoína, que es más soluble y fácilmente excretado por el riñón. Pero esta rasburicasa no se utiliza en el tratamiento de la gota. En la gota el tratamiento va dirigido a disminuir el dolor, los síntomas como los AINES o la colchicina, o a estimular la eliminación de ácido úrico, inhibir la reabsorción de ácido úrico, perdón. En la lisis tumoral, ya sea por tratamiento de quimioterapia o el tumor se lisa espontáneamente, o algunos tumores que se lisan espontáneamente, y esa lisis, tanto terapéutica o farmacológica como espontánea, libera grandes cantidades de ácido úrico. En esos casos de lisis tumoral es que está indicada la rasburicasa, porque el paciente tiene unas grandes cantidades, o está produciendo unas grandes cantidades de ácido úrico que deben ser eliminados agudamente. Mientras que acá, en la gota se utilizan o los inhibidores de la xantina oxidasa o los inhibidores de reabsorción del ácido úrico en el riñón. Y aquí están, ¿no? Estos fármacos, los sartán y fenofibratos, son fármacos que en el tratamiento de las dislipidemias, en los sartán es un ARA2, o sea, inhibe
los receptores antagonistas de los receptores de angiotensina 2, inhibe los receptores AT1 y angiotensina 2. Y el fenofibrato es un fármaco utilizado en el aumento de los triglicéridos, pero ambos, aunque no son fármacos directamente relacionados con la gota, han demostrado tener alguna efectividad. Un antihipertensivo y un hipolipemiante, sobre todo utilizado en los aumentos de triglicéridos. Bueno, estos fármacos, por ejemplo, la benzobromoanona o la sulfimpirazona, lo que hacen es, esta es una célula del túbulo proximal, esta es la reabsorción de ácido úrico. ¿Sí ven los uratos acá? Uratos en el filtrado, la tasa de filtración glomerular, uratos reabsorbidos. Estos fármacos inhiben la reabsorción de ácido úrico en el riñón y por lo tanto aumentan la excreción de ácido úrico. Esos son los fármacos que se utilizan en el tratamiento del ácido, de la gota. Pero por acá, en el ataque agudo de la gota, en el dolor, están indicados los AINES, están indicados o sea, tanto no esteroidales como esteroidales y la colchicina. En la carpeta están las fichas técnicas de todos los medicamentos, si ustedes lo quieren ver. Se ha utilizado en pacientes que tienen contraindicaciones para estos fármacos, se han utilizado antagonistas de la interleuquina 2, pero actualmente la calidad de la evidencia es moderada, no se utilizan muchos, aunque sí hay estudios en gota de estos antagonistas de la interleuquina 2. Y uno, por ejemplo, la anaquirna. Pero, por ejemplo, también está en el tratamiento de la siguiente enfermedad que vamos a ver, o de la patología que vamos a ver, en la artritis reumatoidea, pero allí se desaconseja su uso. Pues la artritis es una enfermedad inflamatoria crónica, afecta a todas las razas, afecta en todas las partes del mundo, o sea, mundial, es una enfermedad muy discapacitante. Los pacientes tienen entre 3 y 18 años, pongámosle un promedio de 10 años menos de vida que los demás, que los pacientes que no sufren artritis reumatoidea. Es una enfermedad muy discapacitante. Y hay 3 líneas de tratamiento. Uno, los fármacos destinados a disminuir los síntomas, generalmente son AINES o analgésicos, los AINES y los corticoides. El más utilizado es la prednisolona de los corticoides utilizados en la. Entonces estos fármacos solamente disminuyen los síntomas, por ejemplo, la inflamación, del dolor. En el segundo, estos son fármacos que ya pueden modificar la enfermedad, que producen inducción o remisión de la enfermedad. Son fármacos más lentos, son, por ejemplo, inmunosupresores, o son fármacos citotóxicos, o citostáticos, o antimitóticos. La mayoría de estos fármacos, o todos estos fármacos, la indicación es empírica, o su uso es empírico. Los fármacos que están en este colorcito, que uno podría decir habanos, me imagino, todos estos, tienen una recomendación fuerte en contra, o sea, no se deben utilizar. Los de un solo asterisco es fuertemente contra, y este con 2 asteriscos es débilmente en contra, pero no se deben utilizar. O sea que no nos quedarían sino fármacos utilizados en el tratamiento del paludismo, la hidroxicloroquina, sobre todo, que ya saben ustedes que es muchísimo menos tóxica que la cloroquina, pero ya saben ustedes que alarga el periodo de QT también, y lo vieron en los tratamientos empíricos del COVID. La sulfasalacina, el metrotexato, que ya lo habíamos visto en fármacos citostáticos, la aciatoprina y la leflunomida. Todos estos fármacos son capaces de
de modificar la enfermedad y de producir alguna clase de remisión de la misma. Y estos fármacos ya actúan directamente sobre la fisiopatología de la enfermedad, sobre todo sobre las citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, sobre las llanosquinasa, que son la cascada o que están implicadas en la cascada de acciones de las citoquinas. O inhibidores de las interleuquinas, por ejemplo, la inhibidor de la interleuquina 6, que es el tocilizumab. La anacaína, que ya la habíamos visto, que es un antagonista de la interleuquina 1, no se recomienda su artritis reumatoidea. No son de primera elección, aunque últimamente hay muchos estudios que hablan de la eficacia y del éxito de estos fármacos en la enfermedad, pues no son los de primera elección. Entonces tendríamos 3 tipos de fármacos: unos que disminuyen la sintomatología, 2 que producen atenuación y reversión de la enfermedad, y 3 los que actúan directamente sobre la producción de citoquinas o sobre la acción de las citoquinas implicadas en la artritis reumatoidea, pero que a pesar de toda la literatura hoy no son fármacos de primera línea en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Bueno. No sé cómo hacer para poderse uno, como para estar más tranquilo de que ustedes están leyendo las guías antes de las clases, investigando. Ahí está todo el material que ustedes pueden buscar o tener a la mano. El jueves vamos a tener la clase de dolor, pero ya la próxima semana vamos a ver sistema nervioso autónomo. Y de allí para allá son todas patologías de un amplio interés para ustedes. ¿Sí? Infarto del miocardio, diabetes, asma, EPO, dislipidemias, anticoagulantes. ¿Sí? Entonces, esas clases, pues espero que ustedes les pongan muchísimo cuidado, porque es que en el rural ustedes van a ver un gran porcentaje de pacientes con diabetes y un gran porcentaje de pacientes que no logran las metas de tratamiento con diabetes. Entonces es muy importante estos temas. Por ejemplo, angina, el dolor anginoso, cómo tratar un dolor anginoso, cuáles son los fármacos, cuál es la fisiopatología de la angina, los diuréticos, los fármacos utilizados en el tratamiento de la migraña, las vacunas. Entonces son temas que tienen una fisiopatología que ustedes también deben aprenderse. Por ejemplo, fármacos en el tratamiento de la falla cardíaca. Pues si no se sabe la fisiopatología, pues mucho menos van a poder aprender el tratamiento. Ahora, miren, aquí hay 21 personas, estoy viendo, o sea, 20, porque una debe ser el profesor que está hablando. Entonces, pues uno no va a decir, pero ¿por qué los otros no están? No, cada quien es responsable de su educación, pero sí me gustaría que de autónomo para adelante le pongan muchísimo cuidado a las clases. Tal vez las clases van a ser más largas porque hay más fisiopatología implicada allí, pero son las clases más importantes para ustedes, junto obviamente con antibióticos. Las otras no es que no sean importantes, sino que son
de mayor relevancia, ¿sí? Ustedes saben que la obesidad es una pandemia grandísima, y la obesidad y el sedentarismo pues conllevan a hipertensión, conlleva dislipidemias, conlleva diabetes, conlleva cáncer, conlleva enfermedades respiratorias crónicas. Toda esa gama de enfermedades se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. Y toda ese abanico de enfermedades crónicas no transmisibles, pues son la mayoría de la carga de comorbilidades que ustedes van a manejar. Entonces sí me gustaría que si no le están poniendo cuidado, no le están prestando la debida atención a las clases, pues a partir de la próxima semana hagan un intento de estar muchísimo más cerca a los videos, muchísimo más cerca a las clases, muchísimo más cerca a las consultas y a las preguntas a las cuales ustedes tienen derecho y que ya saben ustedes que siempre les he contestado, a veces no inmediatamente, pero apenas veo el mensaje, se los contesto y estoy presto a resolver las dudas. ¿Sí? Para que después no digan, Buitrago no me lo enseñó, Buitrago no me dijo, Buitrago no me lo explicó, es que el profe no hizo el esfuerzo, es que nos abandonó durante todo el semestre. No, ustedes me tienen abandonado a mí, no me preguntan, no me buscan, no hacen como su mayor esfuerzo, y sí me gustaría que lo hicieran a partir de la próxima semana. ¿Tienen alguna pregunta o nos vemos el jueves a las 8 de la mañana? No hay ningún problema. O me la hacen por el WhatsApp y yo se las contesto. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, hijos, entonces nos vemos el jueves a las 8 de la mañana. Profe, Gracias, profe. A ver, Daniela, ¿qué dices? Pues, profe, la primera pregunta era acerca de la loratadina. Es que, pues, en la segunda generación decía que no eran sedantes, pero yo había escuchado que la loratadina, pues, sí producía sueño, a diferencia de la desloratadina, que esa era como la diferencia, ¿no? ¿No es así? Sí, claro, es así, pero no. Pues imagínense si las de segunda generación tienen o alcanzan a tener un efecto sedante y alcanzan a producir sueño, ¿cómo será la sedación y el sueño que producen los de primera generación? Sí, usted tiene razón. Tienen algún efecto sedante, pero no tienen el efecto sedante que tienen los de primera generación. ¿Sí? O sea, los efectos adversos son muchísimo menos marcados que los de primera generación, pero tienen otros efectos adversos. Algunos de ellos producían alargamiento del periodo QT y por eso salieron los de tercera generación. Pero sí, no están exentos o no están libres del efecto de sedación. Entonces sí, usted está en lo cierto. Lo produce, pero en menor escala o en menor medida que los de primera generación. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Profe, mi otra pregunta era acerca de es que en los efectos adversos de los AINES decía que podía, pues, tener como efectos en la fertilidad y que no estaba recomendado a mujeres que estuvieran tratando de quedar en embarazo. ¿Cuál es el mecanismo o no se sabe? No, sí, sobre todo los COX-2 específicos tienen efectos en la ovulación, tienen efectos adversos en la ovulación. ¿Sí? Sí está documentado, ¿sí? Por ejemplo, es que es muy difícil, por ejemplo, en una úlcera péptica, por ejemplo, los COX-1, la COX-2 se expresa en el área en el que está sanando la úlcera. Entonces, uno pensaría, me voy a tomar un COX-2 específico porque no produce úlcera, pero demora la cicatrización de las úlceras. ¿Sí me entiende? O sea, que es muy difícil establecer cuál de los dos está indicado por lo que yo le digo. Hay COX-1 inducida y constitutiva y hay COX-2 inducida y constitutiva. Entonces es muy difícil allí tomar un camino, pero sí los AINES están implicados en la disminución de la fertilidad, sobre todo los COX-2 específicos. ¿Alguna otra pregunta de ustedes, hijos? Profe, una última. Bueno, dime. En el tema de la dopamina, pues, que produce emesis, o sea, digamos en el caso, por ejemplo, de otras sustancias como el alcohol,
También es por esa vía que el alcohol en algunas personas produce émesis, por la dopamina. No, aunque el alcohol produce liberación de dopamina y por eso es un fármaco. Bueno, no en todo el mundo. Allí hay algo que ustedes deben saber. A ver. Me imagino que la mayoría de ustedes han probado el alcohol y sobre todo en la vida universitaria, donde el alcohol social es para intoxicarse, ¿no? Para pasar un buen rato, ¿sí o no? Pero ustedes ven que no todo el que toma alcohol es adicto al alcohol. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Valentina Fajardo Ruiz, que la estoy viendo acá, puede tomar alcohol, pero al otro día amanece muy mala, se intoxica con el alcohol. ¿Sí? Ya puede tener algún momento en que está muy contenta, pero realmente el alcohol a ella la intoxica y la pone muy mal. En esas personas, como Valentina, nunca van a ser alcohólicas, así se propongan a tomar todos los días, porque en ellas el metabolismo del alcohol produce intoxicación y todos sus efectos adversos. Pero resulta que Juliana Estaiza Mondragón también le gusta el alcohol. Pero en Juliana el alcohol produce tiene un metabolismo distinto al de Valentina, o en Juliana el alcohol produce una gran liberación de dopamina. Genera un gran placer el alcohol. Entonces Juliana toma sola, Juliana al otro día cuando se levanta va a la nevera y lo primero que hace es buscar el alcohol, mientras Valentina al otro día ve el alcohol y sale corriendo, o le produce náuseas o le produce vómito. ¿Ven? Lo que les quiero decir es que el metabolismo, el fármaco en los pacientes, en los adictos es distinto, porque en ellos la misma sustancia que en nosotros nos intoxica, en ellos produce una liberación de dopamina que refuerza ese consumo, ese hábito de consumir y de volverse adictos. Y obviamente cada vez va a necesitar más alcohol para la misma liberación de dopamina, o más cocaína, o más anfetaminas, o el fármaco de abuso, ¿sí? Pero muchas personas pueden consumir anfetaminas y sentirse intoxicados, y muchas personas pueden consumir marihuana y decir, a mí esa vaina me dio un dolor de cabeza y una diarrea y yo no volví a probar eso. Pero el metabolismo en el adicto es distinto, porque en ellos puede que les produzca diarrea, pero la liberación de dopamina es tan alta que para ellos vale la pena la adicción. ¿Sí? Entonces, pero miren ustedes que esa liberación de dopamina también la producen las cosas que a ustedes les gustan. Por ejemplo, si a Valentina le gusta la poesía, pues leer poesía libera dopamina y se siente bien. Si a Juliana le gusta montar bicicleta o le gustan los deportes extremos, pues eso les va a liberar dopamina y se van a sentir bien. O sea, van a tener el mismo efecto del placer que el fármaco de adicción o de abuso, obviamente sin las consecuencias adictivas ni degenerativas de estos fármacos. Por eso hoy en día ustedes ven que los deportes de alto riesgo, de alto impacto, tienen tanta concurrencia, llaman tanto a la gente, pues, porque obviamente liberan dopamina, y la dopamina es placer, lo mismo el sexo, lo mismo lo que a ustedes les guste. ¿Sí? Por ejemplo, veo a Lina María Restrepo aquí, me imagino que practicando buceo. Si a usted le gusta el buceo, pues a Lina María el buceo le va a producir una gran liberación de dopamina. Eso les puede decir a ustedes qué tan comprometidos están con su carrera. Si ustedes cogen la Goodman y Gilman o cogen la Robbins y les produce intoxicación con la primera página de estudios, pues estamos mal. Pero si ustedes cogen la Robbins, cogen la fisiopatología, cogen el manual Washington y les libera dopamina,
pues están en lo que deben estar y van a ser unos grandes profesionales. ¿Sí? Por eso cuando van avanzando la carrera, ay, a mí me gusta la pediatría, porque es que allí no se cansan, allí no sienten sueño, allí no sienten hambre, allí les libera dopamina. Ay, a mí me gusta la ginecología, a mí me gusta la anestesia, a mí me gusta la cirugía, o definitivamente esto no es lo mío, porque en todo lo que yo intento estudiar me duermo. Y si a usted le gusta la carpintería, usted se mete a la carpintería a las 6 de la mañana y cuando levanta la cabeza son las 4 de la tarde. No almorzó, no sintió sueño, no sintió calor, no sintió frío, nada, porque tiene una traba allí con la dopamina y la acción que a usted le gusta. ¿Estamos? Entonces miren ustedes que el metabolismo del adicto y el metabolismo del no adicto son distintos. En uno se intoxica con el alcohol, el otro produce la liberación de dopamina, el refuerzo de esa adicción y el tomar. Hagan la prueba. El día que tomen, al otro día vean la botella de alcohol en la nevera o lo que sobró en la mesa, a ver cómo les va. Me imagino que la mayoría de ustedes al otro día van a estar intoxicados y no van a querer ver. O espero que todos ustedes al otro día vean la botella y no quieran seguir tomando, o les produzca malestar el solo ver el trago. Bueno, hijos, por ejemplo, a veces cuento esto, a veces no lo cuento. Por ejemplo, en mi familia todos sufren de migraña. La migraña es una patología más o menos con un 40% de probabilidad genética de sufrir. Cuando empecé a tomar neosaldina o esas cosas, ibuprofeno o esto para la migraña, vi que me producía una gran liberación de dopamina. Con la sola neosaldina quedaba como a 10 metros del piso. Quedaban unas trabas, era un drogo barato. ¿Ven? Pero la mayoría de ustedes consumen neosaldina, les quita el dolor de cabeza y no sienten ninguna liberación de dopamina. Simplemente es un analgésico común. Pero por alguna razón genética, mi metabolismo de esos AINES es distinto. Y me produce la gran liberación de dopamina. Eso les refuerza a ustedes lo que les estoy diciendo. El metabolismo de los fármacos de abuso en el adicto es diferente. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿O nos vemos el jueves a las 8 de la mañana? Ustedes me dicen. Bueno, hijos, nos vemos el jueves a las 8 de la mañana. Cualquier cosa al WhatsApp y esto, y espero que le pongan mucha fe al estudio, al maravilloso mundo de la farmacología, ¿vale? Listo. Ok. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego.